Bill Clinton se hizo famoso en los Estados Unidos y en el mundo entero con una frase que dio la vuelta al globo. Fue la frase que le hizo ganar la elección. La frase es un poco fuerte. Is the economy stupid? ¿Es la economía estúpido? Se dirigía estúpido no a nadie en particular, sino en general al electorado, a la gente. Es la economía estúpido. Lo que él quería era llamar la atención sobre la economía, sobre los problemas de la economía y sobre las soluciones que él tenía, que él estaba ofreciendo. Lo que a mí me gustaría llamar la atención sobre el sistema. Parafraseando un poco a Clinton, es el sistema, tonto. Es el sistema social mercantilista, es el sistema estatista. Ese es el problema del Perú y de los países de América Latina, el estatismo que heredamos de la colonia. Esta serie de conversaciones es sobre sistemas de economía política, sistemas de economía, sistemas de política, la combinación de ambos, el social mercantilismo, a veces llamado neoliberalismo, o economía social de mercado, es en realidad una combinación de dos sistemas, mercantilismo y socialismo. Pero para saber eso, para entender bien eso, tenemos que explicar primero qué son los sistemas, cuáles son cada uno de ellos y cómo se caracterizan. Eso nos permite responder algunas preguntas. Por ejemplo, vez pasada alguien me dijo, o sea, me repitió en realidad la frase de Chávez, porque Chávez lo insiste mucho en eso, en que la Biblia propone el socialismo. Eso es falso. Lo verdadero incluso es lo contrario. La Biblia propone un sistema de gobierno que se llama originalmente gobierno limitado, y es el concepto de gobierno limitado es el corazón del liberalismo clásico. Pero para poder responder si la Biblia está a favor o no de este o el otro sistema económico, tenemos que saber primero qué es socialismo, qué es comunismo, qué diferencia hay, si acaso hay alguna, qué es nazismo, qué es fascismo, qué diferencia hay, si acaso hay alguna, qué es derecha, qué es izquierda. Tenemos que tomar en cuenta, en primerísimo lugar, que no estamos hablando de física, no estamos hablando de química, no estamos hablando de biología. Es posible que lo que usted aprenda en estas conversaciones no coincida con lo que le enseñaron en la universidad o con lo que le están enseñando a su hijo en la universidad. Usted me podrá decir, bueno, que yo nunca fui a la universidad ni tengo un hijo que va a la universidad. El asunto es el siguiente, eso puede ser así, pero quien lee las noticias y quien comenta las noticias para usted en la televisión, en la radio, en la prensa, el político, el pastor que le da un sermón los domingos, el político que le dice un discurso, sí fue a la universidad y estudió en la universidad, y a lo mejor en la universidad le metieron ideas equivocadas que no coinciden con la que usted va a aprender aquí. Usted me dirá, pero ¿cómo es eso? ¿En las universidades no enseñan bien acaso? Ahí hay que distinguir lo que son las ciencias duras, las ciencias exactas son la matemática, la lógica, lo que son las ciencias duras, biología, química, física, etcétera, de lo que son la sociología, antropología, psicología, economía, derecho y ciencias políticas, filosofía, que le llaman, bueno, filosofía no es exactamente una ciencia, son humanidades y que le llaman ciencias blandas, ¿ok? Y hay una serie de diferencias muy importantes, y eso se ve comparando carreras técnicas o carreras científicas con carreras humanísticas, a veces llamadas ciencias sociales. La diferencia es el siguiente. En física, en química, las teorías, no es que no se produzcan teorías equivocadas, no es que no se produzcan doctrinas y enseñanzas erróneas, se producen todos los días. Lo que pasa es que tarde o temprano, y más temprano que tarde, estas teorías equivocadas son descartadas. Y son descartadas porque los únicos intereses creados que van en favor de una teoría errónea o que pudieran ir en favor de una teoría errónea es a lo mejor un jefe de departamento que está cuidando el puesto o algo por el estilo.
pero nada más. Entonces hay publicaciones revisadas por los pares, entonces hay discusiones en un nivel no apasionado, sino un nivel, y esas discusiones son sobre experimentos que pueden replicarse y cuyas entonces conclusiones son firmes y las teorías erróneas son tarde o temprano descartadas. Eso no pasa con las teorías erróneas en sociología, en derecho, en ciencias políticas. ¿Por qué no pasa? Porque una teoría puede estar muy equivocada, incluso puede experimentarse en un país como Cuba, por ejemplo, que es el país que más a fondo ha experimentado el socialismo, y sin embargo todavía hay gente que le conviene ser socialista. Es socialista porque le conviene. Hay poderosos intereses en favor del socialismo, aun cuando los experimentos socialistas han fracasado en Cuba, en Corea del Norte, en otros países. Sin embargo, hay poderosas fuerzas, hay políticos, hay medios de prensa, hay activistas, ONGs, sacerdotes y pastores, y por supuesto burócratas y funcionarios que están a favor del socialismo o por lo menos del estatismo, que en alguna forma menos drástica, menos radical, menos extremista que el socialismo. Entonces, repito, en esta serie de conversaciones vamos a diferenciar lo que muchas veces, lo que la gente entiende de la realidad. La gente entiende, por ejemplo, cuando le hablan de espectro político, la gente piensa en un espectro político donde a la extrema derecha está el nazismo y a la extrema izquierda está el comunismo. Entonces usted tiene más o menos de derecha a izquierda nazismo, fascismo, capitalismo, tercera vía y socialismo y comunismo. Ese es más o menos el espectro en la versión popular. Pero eso no es correcto, porque el nazismo era en realidad el nacionalsocialismo. Nazi con Z viene de nacionalsocialismo. De hecho, el partido de Hitler se llamaba NSDAP, que en alemán son las siglas de Partido Nacional Socialista, de ahí la S, nacionalsocialista de los trabajadores alemanes. Y de hecho había una ala izquierda muy, muy fuerte dentro del partido nazista. Y lo mismo en la Italia de Mussolini, etc. En realidad, podemos hacer un espectro más entre los sistemas de economía política, más conforme a la realidad, menos equivocado, menos erróneo, pero entonces tendríamos que poner a la derecha el anarquismo, digamos la ausencia de gobierno, y en el extremo derecho, no el nazismo, sino el anarquismo, y en el extremo izquierdo el comunismo, el socialismo duro, incluyendo el nacionalsocialismo, y en el medio la socialdemocracia, más hacia el lado izquierdo, y hacia el centro, o hacia el centro si se quiere, socialdemocracia, economía social de mercado que se llama, neoliberalismo que se llama a veces, pero muy cercano al mercantilismo, y más a la derecha, aunque no el anarquismo, el capitalismo liberal o gobierno limitado. Ahí se puede apreciar la diferencia entre el espectro político en lo que es su versión popular y el espectro político más conforme con la realidad de las cosas. Eso vamos a irlo estudiando en estas sesiones y vamos a ir ampliando y profundizando. De todos modos, estas sesiones son para introducirnos al tema nada más. Nos quedamos con estas frases. Muchas veces lo que luce genuino es falso y lo que luce falso es verdadero. En estas cuestiones relativas a política, economía, y lo que luce bueno es malo y lo que luce malo es bueno. ¿Luce a quién? Bueno, a gente que no está muy informada, que no es especialista en el tema. Ahora, lamentablemente, nos guste o no, en una democracia, y también vamos a ver lo que es democracia, esa gente vota, esa gente decide, y las consecuencias de las decisiones de los gobernantes elegidos por la gente nos afectan a todos. Y nos afectan duro. Nos afectan en nuestros empleos o falta de empleo, nos afectan en nuestros ingresos y si son suficientes o insuficientes, nos afectan en la educación que reciben o pueden recibir nuestros hijos y en su calidad.
y nos afectan en la atención médica que recibimos nosotros y nuestra familia, y en los sistemas de previsión para el futuro, retiro, seguros previsionales que se llaman. Entonces, estos temas son muy importantes. Por eso yo digo siempre, es el sistema, tonto. No es lo mismo vivir bajo un sistema de economía social de mercado como vivimos nosotros, que vivir bajo un capitalismo liberal, o que vivir bajo un comunismo, o que vivir bajo un nazismo. No es lo mismo una dictadura autoritaria que un régimen totalitario. Todas esas diferencias lo vamos a ir viendo en estas sesiones.